Hola a todos, soy Paula y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez quise probar un formato distinto, relatando algunas cosas de mi día con voz en off, pero no creo que todo el video llegue a ser en voz en off. De todas formas, espero que les guste. Hay algo que tenía ganas de probar hace mucho tiempo y eso es salir sola a algún lugar y que esa salida parezca una cita. Normalmente disfruto mucho de estar sola en casa, pero pocas veces me atrevo a salir de esta forma, a no ser que sea para cumplir un deber, una tarea, ya sea hacer las compras, pagar algo, etc. De hecho, esta cita conmigo la vengo planeando hace unos 5 meses más o menos, pero siempre pasaba algo y no lo cumplía. Mayormente es por la vergüenza que me daba salir sola en ese momento, esta mezcla de vergüenza y miedo de que pase algo. Y esto me pasa casi siempre cuando no tengo una tarea fija. Como les dije, no sé, ir al súper es distinto a salir a tomar un café. Por eso solo tiendo a salir a lugares bonitos, ya sea con mi mamá o con mis amigas, porque al tener la compañía me siento un poquito más segura y al final termino no saliendo sola. La cafetería a la que quería ir ha ido cambiando a lo largo de los meses. Primero eran unas que están más cerca del mar, luego otras que están más al interior de la región, que hay una bien bonita que está llena de plantas. Terminé no yendo a ninguna, hasta que me decidí por esta que está en los jardines del Palacio Rioja, que hoy es un museo. Me pareció que podía ser algo muy lindo para mostrarles en un video porque el escenario es precioso. Si ven la cafetería es muy linda la decoración que hay y eso de que esté al aire libre se siente mucho más acogedor. Lo mejor de este lugar es que vas a la cafetería y después puedes entrar al museo y el museo es gratis. Solo tienes que registrarte con un QR y puedes entrar, tomar fotos sin flash o grabar, pero eso se los muestro en un ratito más. La razón por la que quería salir sola a una cita conmigo es porque sabía que me iba a gustar mi propia compañía. Generalmente la disfruto mucho en mi casa, de estar encerrada en mi pieza o en el patio leyendo, dibujando, escribiendo. Lo disfruto mucho. Siento que soy como mi mejor amiga, así que lo más probable era que me encantara salir sola y justo así fue. Creo que nunca había probado esto de salir a leer a otro lugar y lo encontré muy divertido. No pensé que me iba a gustar tanto. En un inicio mi idea era dibujar y leer, como que quería rellenar todo el tiempo posible con distintas actividades para no sentirme nerviosa estando fuera, pero al final leyendo la pasé tan bien que terminé solo haciendo eso. No hice nada más que comer lento, leer y le tomé fotos a una señora que me pidió que le tomara fotos a ella con su familia. Eso también fue divertido. Creo que igual me gustaría volver a este lugar y esta vez traer las acuarelas, ya que disfruto mucho pintando acuarelas con esta cajita que tengo que es portable y es una actividad que usualmente me relaja cuando estoy estresada o nerviosa. Me sirve mucho pintar, así que creo que puede ser muy divertido traer el arte ahora a una cita. Es algo que quiero probar en un futuro. En este momento no lo recorrí realmente, pero creo que puede ser muy divertido también estar en el jardín del palacio y en este mismo jardín dibujar, pintar, leer o escribir en este diario que tengo, que es un cuaderno en el que anoto de todo. No sé, la lista de compras, un desahogo, cosas que quiero hacer o también dibujo. Creo que puede ser divertido traer este cuaderno también y estar un buen rato sentada en el jardín. La verdad es que el día que salí hizo mucho calor, unos 30 grados más o menos, o se sentían como unos 30 grados, pero estando a la sombra y con el aire fresco que llega, porque probablemente el mar ayuda a que la temperatura sea distinta, se sentía bien estar bajo la sombra, sentadita. Es otra cosita que tengo ganas de hacer. La verdad es que esta salida me animó mucho. Llegué muy feliz a mi casa de haberme atrevido a salir sola, darme este momento como para regalonearme a mí. Fue muy divertido y les recomiendo mucho hacer esto.
No sé cómo terminé aquí, pero acá estoy. Qué vergüenza. Acabo de prender el ventilador porque el calor que hace aquí es horrendo. Hay 30 grados, no lo puedo creer. Yo apenas llegué a casita. Me dio mucha cosita hablar en público con tanta gente, pero la pasé muy bien sola. Ay, tengo todo muy desordenado acá porque salí sin ordenar nada. Llegué y son las 5 casi. ¿Qué les puedo contar? La pasé muy bien. Fui al Palacio de Rioja, como vieron, y fui a una cafetería que está fuera del Palacio de Rioja. La cafetería es muy linda, atienden bien. Lo único malo es que la comida se demora demasiado en llegar, así que si andan con prisa no es un muy buen lugar para ir, pero como yo no estaba apurada y tenía ganas de pasar un buen rato tranquila, la pasé súper bien. En general me gusta mucho salir sola, no me había dado cuenta de eso. Esperen, voy a apuntar el ventilador hacia mí porque estoy ardiendo. Ay, ya, ahí sí. En general tenía cosa de salir sola porque pese a que a mí me encanta estar sola en la casa, como ya saben, nunca me doy mucho los espacios para salir y estar sola afuera de casa. Hace mucho que no voy al cine sola. La última vez que fui sola fue para ver una película de One Piece. Entonces en general no he salido sola a nada. Y esta fue la primera cita que tengo en mucho tiempo, así como en un año quizá, un año y medio, por ahí. Seguro mi última cita estuvo registrada en un video en este canal. Entonces
Tenía miedo, estaba nerviosa, no sabía si la iba a pasar bien, si me iba a sentir muy observada, porque como estoy con una cámara, bueno, con la Osmo Pocket, que tampoco se nota tanto, con una cámara te sientes mucho más observada por todo el mundo, pero la pasé muy bien. Me gusta mucho estar sola. Mi idea era dibujar en un inicio, por eso había llevado esta libreta que me trajo mamá de Brasil. ¿Ven? Que tiene justo una ilustración de Brasil, del Cristo Redentor. La encuentro muy linda, pero al final no dibujé nada. Me puse solo a leer. A ver, ¿qué tenía acá? Me puse solo a leer. El libro que estaba leyendo es La señora Dalloway, que es un libro que es para un club de lectura con mi amiga, el club de lectura de A2, que me gustan esos clubes de lectura muy chiquititos. Yo creo que quizás en un futuro me gustaría hacer un club de lectura también con ustedes, ponernos de acuerdo y que todos leamos un libro que yo escoja. Porque me cuesta leer cuando no es un libro que yo escojo. Pero de no sé, decirles, voy a leer este libro, X libro, no este. Si es que ustedes se quieren unir y después lo conversamos en vivo de acá de YouTube o de Instagram, me dicen. Una cosa sí, tengo ganas de hacer, pero a futuro, porque claramente ahora no voy a poder, por razones que no sé si que conté o no en un video pasado, o no sé, o si lo voy a contar en un video que viene, pero me gustaría mucho hacer eso. El libro que estoy leyendo es La señora Dalloway, que es de Virginia Woolf. Hasta ahora no he leído mucho, o sea, no ha pasado mucho, más que nada una introducción a la señora Dalloway, su familia, con quién se casó, por qué no se casó con el ex, y que va caminando por la calle y va a dar una fiesta. Nada más que eso, hay mucha descripción, así que no sé si le guste a mucha gente porque hay demasiada descripción en el libro. Está entretenido, yo creo que lo voy a seguir leyendo, no hoy en la tarde, porque a quien le tengo ganas es a alguien a quien claramente no podía llevar, Ana Karenina. He avanzado más y el drama que hay en este libro, voy en una parte demasiado dramática. No sé si lo leyeron o lo quieren leer, pero acá viene un spoiler. Ana se va a morir. Bueno, voy a poner una pausa antes de poner el spoiler editándolo para que quien quiera leerlo no lea eso. Pero en fin, está muy divertido este libro. Quiero avanzarlo un poco más. Estoy feliz porque logré grabar 3 videos esta semana para el canal, así que en marzo por lo menos van a ver 3 videos. Y si es que me recupero, voy a poder grabar un cuarto y van a ver 4 videos en marzo, así que estoy muy feliz. También grabé 2 videos para los miembros Suru Friends y eso, estoy muy feliz. La pasé muy bien. Una chica me dijo que le gustó mucho mi outfit, que me vestía muy bonito, eso fue muy tierno. Y también estuve hablando con señoras de 60 años por ahí o un poquito más. No sé por qué, pero me llevo muy bien con esa generación. No sé qué generación es, la de 60, 65 años. Nos llevamos excelente, es como que tenemos los mismos gustos. Me gusta mucho hablar con gente mayor, me siento muy cómoda hablando con gente mayor. También siento que es muy interesante hablar con personas mayores que uno. Ven la vida obviamente de otra forma, vivieron muchas cosas que yo no he vivido. Y recuerdo que una vez en una librería hablé con una señora de unos 70 y ella me estuvo recomendando un montón de libros, me hablaba de cómo se acercó a la lectura, de qué libros le gustaban, que era muy fanática de un escritor argentino que no recuerdo el nombre ahora, pero fue muy divertido. Me gusta hablar con gente mayor, me gusta hablar con gente que ha vivido mucho y que sabe de muchos temas. Interesante. Así que eso, la pasé muy bien sola. Les recomiendo esa cafetería si es que son de la región de Viña. ¿Por qué? ¿Por qué la recomiendo? Punto 1, es un lugar muy seguro. Nunca sentí miedo de tener la cámara ni de tener el celular afuera, nada de eso. Todo es muy seguro porque estás en rejas y son los jardines del Palacio Rioja. Entonces hay guardias, todo es muy seguro. La gente es muy amena, no es gente ruidosa, que eso es algo que me molesta mucho cuando voy a cafeterías, que la gente es muy ruidosa, habla muy fuerte, etcétera, etcétera. Ustedes saben, yo soy una persona más callada y que disfruta del silencio. Así que esa cafetería está perfecta en ese sentido. Sé que algunos días va un músico y parece que toca como jazz. Y la comida estaba bien. Lo único malo, como les dije, es que se demoran en llevar la comida. Si es que ustedes andan con prisa, no es muy bueno. Pero si no, está súper bien. Y bueno, después de estar en la cafetería, pueden entrar al palacio y recorrerlo como los llevé conmigo. Así que eso está muy recomendado. Bueno, espero que les haya gustado el video. Fue un poco distinto. No sé si logré hacer la voz en off. Si es que lo logré, felicidades, Paula. Y eso sería todo, nos vemos la próxima semana, si es que grabé el video o no. Espero que se cuiden mucho, muchas gracias a los miembros del canal y nos vemos en otro video.